Sí, con gusto. Empezamos nomás. Ya, Usted me dice más bien. ahora. Bueno, hoy estamos junto a Ismael Takuri, quien ha tenido la gentileza de responder esta convocatoria de entrevista en el marco de una investigación que estamos realizando acerca de la pandemia, del teatro y de los efectos que han dejado dentro de cada uno de los grupos. Entonces, esta entrevista surge con ese pretexto para poder conocer un poco el trabajo que hace Ismael, sus grupos y todo lo que han vivido durante este tiempo. Entonces, Ismael, me gustaría que se presente un poco, que nos cuente acerca del colectivo, de qué se trata, desde cuándo viene funcionando, quiénes están incursionando dentro del grupo. Eso, Ismael, por hoy. Ya, bueno, muy buenas tardes. Gracias por la invitación, también por considerar este tema importante para el estudio. Me parece chévere. Y bueno, un gusto más bien compartir aquí la experiencia de que hemos ido generando. Mi nombre es Ismael Takuri. Yo soy artista escénico, me he dedicado a este oficio por los últimos 13 años. Y dentro de eso hemos generado un proyecto que se llama Colectivo Harapos Teatro. El Colectivo Harapos Teatro es una plataforma de investigación, creación y entrenamiento escénico, en donde varios artistas de la ciudad de Cuenca y de varias partes, incluso del país y del mundo, han podido participar y contribuir a las creaciones que se han hecho dentro del colectivo. Entonces, la idea, el objetivo del colectivo es desarrollar nuevas creaciones teatrales, no interpretar clásicos o adaptar obras de otros lugares, sino más bien buscar el propio lenguaje, nuestro propio lenguaje, y que tenga mucho que ver o que nos represente en nuestro contexto cultural, ¿no? Como ecuatorianos, como cuencanos, como latinoamericanos incluso, ¿no? Entonces, dentro de esta plataforma se han desarrollado 9 espectáculos que sumamos al menos 300 funciones en el país, ¿no? Estamos dirigidos bastante, nuestro trabajo estaba dirigido bastante a la ruralidad. Trabajamos en zonas campesinas, en sitios donde por lo general no hay esta costumbre habitual del teatro, ¿no? Hay pocas ciudades, en realidad, considero yo, en las que hay una constante escénica, ¿no? Pero no apuntamos hacia ella, sino más bien hacia la ruralidad, ¿no? Hemos trabajado en zonas campesinas. Igual dentro de la ciudad buscamos sitios no tan habituales para el teatro, en donde nosotros performamos, ¿no? Por ejemplo, en la ciudad de Cuenca hemos intervenido los ríos, las orillas de los ríos, hemos estado en la calle, en los semáforos, en las plazas y también en los teatros, ¿no? Entonces, eso un poquito con respecto a lo que es el colectivo Harapos. Está basado su entrenamiento está enfocado principalmente en el actor, en el teatro de actor, un teatro al que citamos, ¿no? Que se llama el teatro pobre, en donde nos enfocamos principalmente a la creatividad del actor, ¿no? En los recursos como escenografías, vestuarios, van de la mano, pero son simplemente un aporte para el actor. Ismael, Entonces, eso, investigamos la fiesta popular ecuatoriana, las máscaras, los títeres son elementos claves de la investigación del colectivo Harapos. muy lindo, Ismael, gracias por esa respuesta. Me surge una duda. En este proceso de creación emergente que usted nos cuenta, ¿las obras de teatro pasan por algún proceso de escritura o más bien son parte del proceso de improvisación? Mm, Hemos tenido de ambos tipos de procesos, ¿no? En donde la gente crea a partir de la improvisación, por ejemplo, Historias para Reconciliar, la obra que te comentaba de que estamos recuperando ahora luego de la pandemia. Es una obra que se ha hecho, sí se escribe siempre una dramaturgia que se dice, ¿no? Una línea de acciones en donde los personajes tienen un principio y un fin a donde llegar. Y atraviesan el conflicto y en eso se encuentra con todo el espectáculo. Y también hemos tenido obras que hemos escrito
primero las líneas de acciones y luego lo hemos interpretado. Hemos hecho también adaptaciones de escritorios ecuatorianos que no precisamente desarrollan teatro, pero lo hemos adaptado al escenario, ¿no? A la dramaturgia. En el caso de la obra Ciudad de Smog, por ejemplo, que es una obra que toma al menos 11 cuentos de la narrativa de Willo Ruales Hualca, un escritor ibaeño, y lo transformamos en teatro, ¿no? Entonces, eso te puedo comentar. Y siempre la ventaja del teatro es que tiene una infinidad de formas, ¿no? Entonces, siempre cuando nos enfrentamos a algún proyecto, decidimos cuáles son las herramientas que vamos a utilizar y con qué personas contamos, y a partir de eso diseñamos la estructura con la que vamos a trabajar. En ese proceso de las obras que han sido escritas, ¿ha habido alguna vez la intención de publicar o piensan que esto no es importante? No, sí, sí, es muy importante las publicaciones de las obras porque a veces surgen en los grupos, pero cuando tienen nuevas reinterpretaciones, se encuentran nuevas cosas, ¿no? En el caso de las obras clásicas que nosotros podemos encontrar que han tenido 100, 200, 300 o 400 años en representaciones, podemos encontrar ya una magistralidad, ¿no? En los textos. Es algo que perdura. Pero nosotros en particular no hemos publicado todavía ninguna de las obras que hemos desarrollado. E incluso ninguna de las obras que hemos escrito y hemos presentado, no hemos desarrollado esta parte como de publicación. Había un proyecto, sí, en recopilar las obras y tal vez hacer una publicación, una compilación en el momento en el que el colectivo tenía 10 años. Sin embargo, por cuestiones de presupuestos, el proyecto se quedó como ahí barajo. ¿Cuál es su percepción entonces acerca de las publicaciones emergentes? De pronto la falta de presupuesto, la falta de acceso, las editoriales de pronto que tienen el canon son de difícil acceso a publicar. ¿O cuál cree que es su percepción? ¿Cuál es su percepción? Bueno, digamos, dentro de nuestro país, la cultura misma de la lectura es un problema ya. Entonces, digamos, la gente no lee mucho en este país, ¿no? La tendencia es a mal que a bien, más mal que bien, ¿no? Entonces, igual dentro de la lectura dramatúrgica es algo como muy específico, ¿no? ¿Quién lee dramaturgia? Hay lectores que sí pueden disfrutar e imaginarse a lo mejor toda la obra solo con leerlo, ¿no? Pero por lo general quienes leen dramaturgia son los actores o los directores quienes quieren interpretar ese papel, ¿no? O esa obra o esas intenciones que están ahí escritas. Entonces, digamos, dentro del grupo reducido que ya hay de lectores en el país, hay un grupo minúsculo quizás interesados en esta área de la literatura, ¿no? Que es la dramaturgia, en donde encontramos obras maravillosas, ¿no? O sea, toda la historia ha dado también obras geniales, ¿no? Bueno, los clásicos que tenemos acá son traídos de Europa, del teatro español, de la época de oro español, ¿no? También hay muchos textos traducidos del inglés, del ruso, hay bastantes dramaturgos rusos que ilimitadas obras para leer. Se podría alguien especializar solo en ese tipo de lectura. Pero en cuanto incluso a dramaturgia latinoamericana, es muy complicado encontrar textos, ¿no? Quizás en Argentina hay un avance mucho más grande con respecto al tema. En Colombia sé también de que hay mucha más escritura con respecto a la dramaturgia, pero no sé si en el Ecuador podamos apuntar una docena de obras al año que se escriban. A lo mejor soy muy optimista con ese término, que se publiquen, que alguien que escriba, no. Hay obras, digamos, en el contexto de pandemia, te puedo contar, hubo una experiencia súper linda de una publicación independiente de una persona que pertenecía antes al colectivo, ahora trabaja independiente, que es el autor Diego Ortega,
que a lo mejor, bueno, si no lo tienes contactado, te voy a hacer el contacto, pero él hizo una publicación completamente artesanal, ¿no? Escribió sus obras, hizo sus estudios sobre dramaturgia, me parece que fuera de aquí, creo que en España, y en el año de la pandemia, él decidió publicar su libro y lo imprimió él, y las portadas, como es artista plástico también, constructor de máscaras, cada una de las portadas la diseñó él mismo. Entonces, es un libro completamente exclusivo que se lo puede conseguir solo con el autor, no hay una editorial que respalde eso. Y, pero bueno, ahí hay una experiencia válida, ¿no? Incluso ahora es un contacto chévere para tu investigación porque están bastante enfocados en la escritura, ¿no? Han lanzado un proyecto que se llama Cohete de Tinta. Es un proyecto justamente para motivar la escritura dramatúrgica, ¿no? Son dos personas graduadas de la Universidad de La SUAY en la Escuela de Arte Teatral y que están lanzando ese proyecto. Por ahí hay una información también ¿Quiénes son profundizada. ellas? ¿Sabes de pronto o ellos? Sí, sí, Diego Ortega y Luis Largo. Ajá. Ahora te voy a enviar sus contactos en Facebook también para que los Chévere. puedas contactar. Chévere, gracias Ismael. Y bueno, ya nos has avisorado sobre alguna gente que ha estado conectada con el colectivo. Cuéntanos, ¿quiénes están ahora dentro del colectivo? ¿Con quiénes están vinculados? Bien, ahora estamos trabajando dentro del campo de la actuación, trabajamos con Carolina Lozada Calle, una actriz de teatro y cine. Con Fabián Choquilla Durán tenemos el privilegio de trabajar con un maestro de ya más de 30 años sobre tablas, y que ha estado pendiente siempre del grupo, en la dirección, en la creación y en la difusión, ¿no?, de las obras. Eh, También contamos con la participación de José Luis Alvear, un artista más callejero, circense, formado más digamos, en lo urbano que en la academia. Más en la calle se ha formado este artista que en la academia. También tenemos la participación de Evelyn Mendieta, una actriz también que va apareciendo ya en la escena, incluso con su propio proyecto Pampa, Colectivo Pampa, ha generado ya nuevos trabajos, nuevas obras, eh, más allá del colectivo Harapos, ¿no? Y luego, dentro de la pandemia, nosotros generamos un proyecto que se llama el Harapos TV, que es un proyecto de títeres en YouTube y está dirigido para niños. Entonces aquí nos ampliamos un poco más para trabajar en la línea audiovisual, ¿no? Entonces nos colabora Giovanni Baculima desde la edición, la cámara. Tenemos la participación de Victoria Jiménez, Natalia Maxi, que son personas que están encargadas más de esta cuestión técnica, de pasar el trabajo que nosotros hacíamos principalmente presencial a esta forma virtual. ¿Cómo ha sobrevivido económicamente el grupo antes de la pandemia? Mira, nosotros hemos desarrollado varias estrategias, como te comentaba, la ruralidad es nuestro objetivo. Entonces hemos buscado vínculos con ciertas comunidades en donde hemos generado talleres, además de las funciones, talleres artísticos. Y te podría decir que las personas que participan del colectivo no dependen económicamente solo del colectivo, ¿no? Entonces son la mayoría de personas que pertenecen a este proyecto tienen algún tipo de ingreso aparte, ¿no?, que no es solamente el colectivo. Yo por mi parte he decidido voluntariamente decidir así el arte como carrera, y yo me dedico plenamente al colectivo. Entonces, hemos trabajado, como te digo, en la cuestión pedagógica, hemos desarrollado talleres para escuelas, colegios, municipios, profesionales incluso de la salud, que necesitan de herramientas artísticas, ¿no?, para complementar sus labores. Entonces, hemos organizado proyectos como giras, eh,
El problema de crear una obra es que toma mucho tiempo y puede ser costoso, y cuando se queda en una sola ciudad, eh, el público se satura. Entonces, más o menos nosotros hacemos un cálculo de que un año y medio, en la ciudad nosotros ya no podemos presentar el mismo trabajo porque el público interesado ya lo ha visto. Entonces, optamos, por ejemplo, por la estrategia de giras, en donde nosotros tomamos una o dos obras del colectivo y las hacemos girar por varias ciudades del país, y planteamos esa estrategia, ¿no? Y también la aplicamos. Y eso ¿Qué en Chile, pasó? bueno, en Chile. ¿Qué pasó, Cuéntame, dime. Ismael? ¿Qué pasó en medio del confinamiento? Ustedes que hacían giras, que tenían varios públicos, ¿qué pasó? ¿Cómo vivieron ese confinamiento? Eh, Súper complicado, fue súper complicado porque te cuento que nosotros igual nuestras giras las planificamos con 6, 8 meses de anticipación para poder tener todo en su punto, el momento en el que se ejecutan, ¿no? Entonces, el momento en que ocurrió ya esta cuestión de la pandemia y de todas las restricciones, a nosotros se nos cayó el año completo, ¿no? Es como que los festivales en los que estábamos invitados, los teatros a los que íbamos a asistir, todos nos cancelaron de poco en poco, de 15 días a un mes, 2 meses, y todo lo que estaba planificado ya se suspendió. No pudimos cumplir con ni una sola de las funciones. Hubo respaldo para artistas, digamos, la Casa de la Cultura generó víveres, organizó colectas para poder apoyar a los artistas en ese momento, y, digamos, fuimos beneficiados en ese sentido. Pero el trabajo artístico cayó completamente. Yo no, hace Hace no menos de un mes, recién pudimos activar nuestra primera función presencial con público, en donde tuvimos 2 espectadores. Entonces, ha cambiado totalmente las dinámicas de la producción escénica en la ciudad, en el país, en el mundo entero, yo creo. Y no es, pues, la distracción cultural una de las necesidades que la gente quiere cubrir en una crisis, ¿no? Entonces, es como que la gente está preocupada de salir con sus rentas, salir con su alimentación, salir, si es posible, con el estudio de la gente que tiene niños, están estudiando, pero un gasto en un bien cultural no está contemplado en una época de crisis. Entonces, te cuento que ha caído bastante en nuestro trabajo. Sin embargo, hemos planteado proyectos más que para que sean rentables económicamente, sino para que hacer una especie de resistencia desde lo artístico a todo lo que está pasando, porque eh, consideramos también que el arte es una herramienta, ¿no? Como para el diálogo, para sanar todas las tensiones sociales que existen, más ahora en esta crisis, en este encierro, donde te han puesto así esas premisas de quédate en casa, distanciamiento social, todo ese tipo de conceptos que distancian a la gente, a la sociedad misma, ¿no? Distanciamiento social, para mí me parece un término súper peligroso, ¿no? Y por esa convicción que tenemos del arte, de que podemos sanar ese tipo de propuestas, hemos resistido y estamos planteando ahora varios proyectos en los que, te cuento, no son rentables. Como te digo, hace un mes empezamos con la función, hemos planteado 3 funciones y de las 3 hemos perdido dinero, no hemos podido recuperar. Entonces, está complicada la situación. Hablas, Ismael, del sanamiento social, pero seguramente esa purificación, esa catarsis pasa precisamente primero por la persona, ¿no? Desde la individualidad, desde cada uno de ustedes que hacen teatro. ¿Cómo lo viviste tú? Me has hablado del colectivo. ¿Cómo lo viviste tú? ¿Cómo te sentiste estando confinado y no pudiendo hacer lo que te gusta, que es el teatro? ¿Qué sensaciones acudieron a ti? Bueno, el contexto era mundial, ¿no? Entonces, creo que a todos nos puso un poco en shock y nos despertó todas las atenciones a ver qué era lo principal por resolver.
y bueno, y luego, nada, pues hice el ejercicio de adaptarme, ¿no? A las circunstancias, entender que esto es lo que te digo, ¿no? De que no es una prioridad, a lo mejor en momentos de emergencias, los servicios culturales, ¿no? Me puse a pensar incluso de que no era necesario nuestro oficio, pero luego cuando veíamos expresiones en redes sociales de artistas cantando en sus casas, en balcones, saliendo a las calles a hacer un número, algo para animar a la gente, entonces fue como, de nuevo me animé, ¿no? Y, desarrollamos nuevos proyectos, ¿no? Adaptados a la pandemia. Entonces, sí, como dices tú, el teatro ha sido para mí personalmente una cuestión, una investigación introspectiva, en donde he podido ampliar mucho mi visión de mí mismo ya. Llegó un momento en el que le decía a un maestro que tuve de teatro, Francisco Aguirre, que le decía a Pancho, siento que no me reconozco después de haber interpretado este personaje, ¿no? O sea, siento que no puedo volver a ser el mismo que fui antes. Y, y me dio una respuesta que siempre la repito así cuando llegamos a este tema, y es que decía él, a lo mejor sí eras todo eso que dices que has encontrado ahora, pero no lo podías observar ya. No eras consciente de todas las posibilidades que tenías. No es que has cambiado, no es que has sido otro, sino que simplemente se amplió tu espectro. Entonces, sí, pues el confinamiento nos dio la oportunidad. Yo disfruté mucho gran parte del confinamiento, ¿no? Personalmente, no, prefiero estar en la casa, tengo muchas actividades por desarrollar en la casa creativamente, ¿no? Como escribir, diseñar, bueno, aparte de lo que me gusta hacer, como cocinar, mi propio entrenamiento físico, entonces es como que tenía todo el tiempo para pulir algunas cosas, ajá, y para crear bastante. O sea, todo el contexto daba tanto material, se veían tantas cosas, entre buenas y malas, a nivel global, que la creatividad se te despierta, ¿no? Han existido un montón de obras que se han desarrollado en crisis, no solo del teatro, ¿no? En la literatura, en la pintura, en la escultura, es la crisis, la mamá de la creatividad, podríamos decir. Entonces, sí, yo lo aproveché, diseñé este programa de títeres para YouTube, desarrollé la dramaturgia para una obra que estamos montando ahora ya, luego que se abrieron en la cuarentena así como muy estricta, hemos empezado con el montaje de una obra que se llama Cleaning, que tiene todo el argumento de la pandemia y trata esos temas. Entonces, en eso, aprovechando, intentando aprovechar, ¿Cómo pero te te fue digo, con lo de YouTube? ¿Qué tal acogida tuviste? oye, fue chévere, es una experiencia chévere. Sin embargo, igual producir en ese contexto de pandemia se nos complicó mucho, ¿no? Cada uno desarrollaba los videos desde su casa y no, no conseguíamos la calidad que buscábamos por esas limitaciones, ¿no? Lo que decidimos hacer entonces fue concretar el proyecto en unos capítulos, 3 capítulos específicos, y, y sellarse ahí el proyecto hasta que se abran de nuevo estos límites de la cuarentena, ¿no? Y donde podemos producir. Ahora vamos en el 3er capítulo, entonces ya tenemos muchas más condiciones para poder grabarlo bien. Entonces la idea es sellar este proyecto así, este proceso que hicimos como de prueba, un proyecto piloto, y presentarlo ahora ya incluso para televisión nacional o algo así. Digamos, es un proyecto bebé. Es un proyecto bebé que ha surgido en la cuarentena y que tiene mucha potencialidad. Tuvo bastante acogida en redes, sin embargo, no tuvimos muchos suscriptores así como en YouTube o algo así, pero en redes como Instagram y Facebook ha funcionado bien. Y Chévere, bueno, como te digo, es un proyecto bebé al que le vamos a dar más cuerda ahora. chévere. Me comentabas también que han habido algunas asociaciones dentro de la pandemia de los artistas para poder salir a flote. Cuéntame algo de eso. Me hablabas del búnker también.
Ujú. Sí, creo que igual así como las condiciones pandémicas eh, hicieron notar que la frase, ¿no? La frase cliché de la unión hace la fuerza. Entonces, creo que muchas organizaciones en el país se generaron a partir de la pandemia. El ejemplo de Cuenca es el búnker escénico, en donde eh, en un principio lo primordial era ver, por ejemplo, hubo muchos compañeros que estaban trabajando aquí en la ciudad de Cuenca y ya no tenían trabajo, pero tenían que cubrir con arriendos, con alimentación, y era complicado porque ninguno de nosotros podía ejercer el trabajo, estaba prohibido, pues, la reunión de gente. Entonces decidieron hacer funciones virtuales. Bueno, se organizó el búnker escénico por una convocatoria igual digital, que tuvo bastante acogida, en donde varios artistas, no todos, pero muchos de los artistas escénicos cuencanos decidieron sumarse a este proyecto e ir generando a su vez, adaptando los proyectos que teníamos antes y creando nuevos proyectos. Entre ¿Quién eso se hizo la hizo convocatoria? la, la convocatoria en un principio era organizar a la gente, ¿no? Llamar, ver quiénes son, quiénes están, qué se necesita. Se hizo, hubo personas muy dedicadas, ¿no? Yo no estuve dentro de la coordinación, yo me fui sumando poco a poco, pero, por ejemplo, desde un principio nos convocaron cuáles son las problemáticas que tienes, cómo piensas, cómo vas a sobrepasar esta cuarentena, varias cosas así. Y ya luego de estas preguntas se organizaron mejor y decidieron formalizar que teníamos que ser una organización legal. Entonces, se cumplieron los requisitos, había un artista abogado también que nos ayudó con esos trámites y luego se generaron ya varios proyectos, ¿no? Como por ejemplo un proyecto de lectura dramatúrgica. Esos enlaces también te pueden interesar Sí, bien, porque, porfa. porque todos deben estar en la página del búnker, Ya. porque cuando estábamos confinados, lo que se hizo fue que se hacían lecturas de obras clásicas, obras ecuatorianas, obras cuencanas, eh, de manera digital. Entonces, yo no sé, debe haber al menos 11 obras que fueron leídas en vivo, transmitidas en línea a través del búnker escénico. Chévere. Uno de los proyectos. Otro proyecto que se realizó con el búnker fue una teletón en donde tuvieron 24 horas de transmisión de obras artísticas, eh, varias, ¿no? Otro proyecto interesantísimo dentro del búnker escénico que surgió de ahí, bueno, ahora ya es un proyecto casi independiente, se llama Escena Virtual, que fue un proyecto audiovisual que trataba justamente de recuperar las obras y poderlas transmitir, que fue algo que pasó en todo el mundo, ¿no? O sea, como vamos a transmitir las obras, vamos a transmitir los conciertos, nos pasamos al modo online. Entonces, Escena Virtual lleva ya 2 temporadas con obras cuencanas filmadas en pandemia que se transmiten en distintas plataformas. Y otro proyecto del que te quiero contar que surgió a través del búnker escénico es un huerto de artistas. Entonces la gente que está organizada ahí en el búnker escénico, gestionamos a través de los integrantes de ahí 2 terrenos que se están cultivando ya desde hace, con fechas no te puedo ayudar muy precisamente, pero al menos unos 2 o 3 meses, ¿no? De trabajo, 3 meses quizás. Entonces, nada, pues así como adaptándonos, si ves, no todos los proyectos son plenamente artísticos. El huerto es algo que a mí me ha encantado, es algo que ha surgido ahí de la pandemia, nos ha ayudado a conectarnos entre nosotros y a tener otro tipo de actividades que no sean simplemente escénicas, como para la organización de la gente y del colectivo. Cultivan aquí. Ajá. Sí, 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 hay un cultivo de remolachas, zanahorias, coles, tomates, papas. ¿Y cómo hacen Entonces, con el proceso de distribución?
La gente que, bueno, ahora recién, como recién, no, no estamos preparados completamente en la cuestión agroecológica y toda esa cuestión. Ha sido más un proceso de aprendizaje y de preparación del terreno, ¿no? Entonces, de momento, las cosechas que se han tenido se han distribuido entre la gente que ha participado de la siembra y todo eso. Pero el proyecto tiene una visión más amplia de producir de verdad así canastas alimenticias que se puedan distribuir entre los miembros del búnker y si es posible y se puede llegar a esa producción, venderla, ¿no? Y más bien recuperar un poco de dinero. ¿Qué crees que hace falta para que el teatro vuelva a surgir luego de la pandemia, o al menos en este momento que estamos dentro de la pandemia? Mm, leía un artículo de Artaud, un artista del teatro también, que, que escribía justo un ensayo que se llamaba El teatro después de la peste. Te lo voy a cruzar por ahí, lo tengo. Entonces, las condiciones que existen no creo que sean las óptimas para el desarrollo escénico, ¿no? Pero sin embargo, hay teatro en la ciudad. Hay funciones que están activas ahorita con el búnker y están ocurriendo a pesar de que no existen esas condiciones. Entonces, dentro de este artículo decía que el arte está para eso, ¿no? Para cuando todo pierde ya los ánimos, se desgasta cuando la gente ha sacado lo peor, está full mezquina. Hablaba de la peste, Artol, ¿no? Cuando ya habían pilas de muertos en las calles y todo ahí, era ahí cuando funcionaba el teatro y surgía el teatro. Pero más que por las condiciones que existan en su entorno, es más bien por la vocación que tiene la gente que desarrolla este arte a mantenerlo vivo, ¿no? Porque a lo mejor nos damos cuenta del beneficio que causa a la psicología social, ¿no? Si se puede llamar así. Entonces, yo creo que el teatro no ha desaparecido durante esta pandemia, se ha mantenido, se ha refortalecido más bien. Y, y es un acto de resistencia, es un acto de amor, me parece. Porque la verdad, los beneficios así o las condiciones como por las que me preguntas no existen, no existen. Estamos jugando sobre una cuerda floja, ¿no? No sabemos cuándo vamos a caer completamente en un espacio en donde ya no se pueda realizar eso. Yo al menos no lo veo posible. Yo intento mantener las obras, intento buscar la gente, gestionar las cuestiones, como te digo, las últimas funciones, incluso a pérdida. Pero, pero esa es, creo, la labor del teatro, ¿no? Y ahí estamos en un acto más de resistencia, creo. Ismael, me voy a quedar con lo último que has dicho. Mientras haya resistencia, el teatro seguirá existiendo. Y qué chévere que Exacto. ustedes nos den esa oportunidad a los que no estamos tan cerca de ustedes, porque es importante la difusión también, Ismael. Entonces es importante que nosotros conozcamos la gente común, que no estamos tan cerquita de ustedes, pero que podemos de pronto acceder a sus espacios. Es importante que conozcamos esto. Entonces yo te agradezco mucho, Ismael, y te voy a seguir molestando y te voy a visitar con tu grupo. Quiero ver cómo funcionan, conocerles un poco y saber un poco de su trabajo. Eso, Ismael, te agradezco inmensamente. Chévere, chévere. Muchísimas gracias a ti. Igual, bacán que estés interesada en el tema y desarrollando esto, porque todo suma y chévere, estás interesada también. Ojalá puedas asistir a las obras. El Búnker Escénico No, de está ley. haciendo una temporada y hay obras súper lindas. Recién estuve viéndole un compañero que se llama Teatro Infinito, Alejandro Endar. Y estuvieron dos personas en la función. Yo estaba haciendo luces, pero qué acto más lindo, como te digo, un acto de amor, de sacrificio de él, ¿no? Porque de seguro igual no ganó, sino más bien perdió, pero el momento en el que le ves ahí entregándose en el escenario, no sé, es reconfortante. A mí me gusta. Me gustaría verte ahí por ahí en las funciones.
Con gusto seré parte de la resistencia también, Ismael. Te agradezco Chévere. un mundo. Un abrazo y nos vemos pronto, de seguro. Ya, que estés bien. Yo te voy a enviar. ¿Qué enlaces te dije ahora que te iba a enviar? Me Ah, de las dijiste un mundo. lecturas. Me Sí, dijiste de Carlos Ortega, me dijiste las lecturas, me dijiste lo que hicieron el búnker con las lecturas. ya. Del cohete de tinta también. Ya, ahorita se Y voy a sobre buscar. todo, porfa, quiero ver mi gato, se viene a despedir. Y quiero también, porfa, el enlace de YouTube de tu proyecto. Ya, chévere. Porfis, Chévere, te lo mando. no te olvides. Ya, ya. Chévere, Ismael, una linda noche, cuídate, gracias por tu tiempo. Chao. Que estés Chao, bien. chao.